Muy buenos días, encantado de estar aquí. Primero, todo lo que se pueda decir es muy preliminar, porque realmente, contrario a lo que ha ocurrido en otras elecciones, nosotros tenemos los datos muy tarde. Recién esta mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, la página de la web del Consejo Nacional Electoral estaba funcionando normalmente. Anoche era tremendamente difícil saber qué estaba pasando. Si me permite, Fernando, me dicen que en este momento César García, nuestro colega César García, se encuentra en el CNE frente a la página oficial. Desde ahí vamos a salir con información, lo que por supuesto nos proporcionará material para este diálogo. Sí, si pero en todo caso, todo lo que se puede decir, como digo, es muy preliminar, es muy tentativo y esperemos los resultados definitivos, pero algunas cosas quiero anticipar. Perfecto, vamos inmediatamente a volver con este diálogo, pero demos paso a César García, queremos datos frescos. ¿Qué dice la página del CNE? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Efectivamente, se ha logrado superar estos inconvenientes de la página del Consejo Nacional Electoral y en este momento tenemos información actualizada, en este momento oficial del Consejo Nacional Electoral. La gran duda y la confusión que se daba alrededor de la Alcaldía de Quito queda aclarada con estos datos cuando se han procesado el 98.52% de las actas. Esto, los resultados serían hasta el momento liderando Jorge Yunda ya prácticamente con el 100%, como les decía, 98 puntos y más. Jorge Yunda con 21.35%. Es quien hasta el momento lidera la Alcaldía de Quito. En segundo lugar estaría Luisa Maldonado con 18.44% y Paco Moncayo en tercer lugar con el 17.74%. Repetimos, con el 98.52% de actas escrutadas. Vamos a analizar la prefectura de Pichincha, que también es otro de los datos que estaba por confirmarse y en este momento ya tenemos información de todos los cantones. Vamos a ver en este momento, estamos actualizando la página. Muy bien, tenemos en cuanto a la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, 22.16%. lidera la preferencia electoral y en segundo lugar Juan Zapata con el 20.75%. Tenemos un total de actas procesadas en cuanto a la prefectura de Pichincha del 98.20%. Repetimos, Paola Pavón 22.16%, Juan Zapata 20.75%. Vamos al puerto principal, en donde ya hay una tendencia marcada con respecto a la ciudad de Guayaquil. Vamos a poner en este momento en la pantalla, debemos decir que todo esto lo estamos haciendo en tiempo real. Guayaquil. Muy bien, tenemos un total de actas procesadas del 98.40% en la ciudad de Guayaquil, en donde Cintia Viteri alcanza el 52.81%, frente al 31.75% de Jimmy Jairala. Esto respecto a la alcaldía del puerto principal, actas procesadas 98.40%. En síntesis de las dos ciudades principales de la prefectura de Pichincha. Vamos a continuar a lo largo de esta emisión informativa actualizando estos datos que sirvan de insumo para el diálogo que está realizándose en primera impresión en este momento, el cual se encuentra a cargo de Eduardo Califé y Fernando Bustamante. Nos volvemos a contactar en pocos minutos. Eduardo, tú continúas. Muy amable, César, gracias por esta información. Pedimos a la producción, al señor director, queremos ver luego los gráficos. Esto es importante verlo, no solo escucharlo. Gracias, Fernando Bustamante, por la paciencia, pero usted decía, esto es muy preliminar. Sin embargo, ya estamos hablando casi de hechos consumados. Cuando se habla del 98% de los votos escrutados,
Es muy poco lo que se puede decir en contrario. Sí, es preliminar en cuanto a que todavía no tenemos la visión completa de todo el país. Por ejemplo, de cuántas alcaldías y prefecturas cada partido o cada agrupación ha llevado, de los porcentajes de votación, del nivel de fragmentación, pero sí quiero referirme a lo que más o menos parece que se va perfilando. Primera cosa que hay que decir es el excelente resultado que obtiene el Partido Social Cristiano. Esto no es una gran sorpresa, pero de acuerdo a la contabilidad que tenía de hace una hora, estaban ganando juntos o con aliados o solos 7 capitales provinciales, ¿no? En las alcaldías, ¿no? Y eso es una cosa remarcable porque creo, en cambio, desaparece a ese nivel, ¿no? Tenía 2 capitales provinciales en la Amazonía hasta ahora. O sea, es una primera cosa que hay que tener clara, es que la pelea hegemónica, la lucha hegemónica de la derecha entre Creo y Social Cristianos parece estar resolviéndose al menos a este nivel de gobiernos seccionales a favor del social cristianismo. Y esto es extremadamente importante en vistas al 2021. En segundo lugar, está el interesante resultado que en algunas provincias de la Sierra tiene Democracia Sí, el grupo que encabeza Gustavo Larrea, que primero da una gran sorpresa en Cuenca, y me parece que aparece también en Latacunga y en Ibarra, ganando en alianzas, pero con una presencia fuerte. Es una despuntar que podría tener algún futuro luego más adelante. Luego, lo que pasa en Quito, que es básicamente es el triunfo del populismo ideológico, porque Jorge Yunda no representa ninguna ideología particular, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, es simplemente el uso de la radiofonía para posicionar a alguien, es algo así como un nuevo maestro Juanito. Pero si me permite, proviene de una cercanía. Sí, ha estado en la periferia del gobierno de Rafael Correa o del movimiento Alianza País en la década del presidente Rafael Correa. Yo quisiera pensar que es al revés, de lo que yo he visto. Yo creo que País parasitó de la popularidad de Yunda y de los votos de Yunda. Y Yunda se benefició por su cercanía táctica, ¿no? Pero no representa en ningún caso ningún tipo de cercanía ideológica. ¿No reconoce usted signo ideológico? Puede que haya alguna votación correísta que haya estado ahí, pero entiendo que el grueso de la votación correísta se encaminó hacia Luisa Maldonado. Y esa es otra cosa que también hay que observar. La presencia electoral del correísmo de alguna manera se transparenta ahora sí. Y la impresión que tengo, al menos en las grandes ciudades y provincias, es que estaría fluctuando en torno al 20%. El resultado de Pierina Correa en Guayas va por ahí, ¿no? Luisa Maldonado, Paola Pavón un poco por encima, probablemente porque ella capta algo del electorado que en la elección municipal se fue con Yunda, se va con ella aparte de la base electoral de País, de Revolución Ciudadana, ¿no? Es un muy buen resultado y si Paola Pavón se confirma que ganó la prefectura de Pichincha, es un excelente resultado en Pichincha para el movimiento del expresidente Correa. Quisiera pedir, por favor, a la producción y al señor director, nos ayuden con los datos de Manabí, porque para completar esta visión, sobre todo respecto del desempeño de Revolución Ciudadana, del movimiento del expresidente Rafael Correa, es importante entender qué ha ocurrido. Había mucha cercanía entre el primero y el segundo en la prefectura de Manabí y ahí estaba disputando Leonardo Orlando, estaba disputando con el candidato Estrada. Nos gustaría saber qué se dice a esta hora de la mañana y con qué número de votos escrutados. Por favor, adelante. Sí, esa es otra expresión. Tal vez en Manabí es donde el correísmo tiene una presencia más fuerte y eso viene de atrás. Eso es algo que ya se dio, por ejemplo, ocurrencia en la elección presidencial en 2017. Los votos de Manabí fueron decisivos para el triunfo del actual presidente, que en esa época obviamente expresaba a la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Luego se produjo otra cosa, pero en ese momento parecía como la votación correísta estaba en el voto de la 35. Otro tema importante es que la 35 prácticamente desaparece. No he visto todavía que haya ganado ninguna alcaldía, habría que ver qué pasa con las prefecturas, pero esto es algo que no por esperado deja de ser remarcable, debe insistirse en ello.
tal vez incluso algo peor de lo que se esperaba, ¿no? Y eso revela que, aunque tal vez duele decirlo, que finalmente la 35 era Correa, ¿no? Cualquier voto que puede haber quedado, subsistido, es el voto que convocaba el caudillismo del expresidente, ¿no? Y que los grupos más ideológicos o que tenían pretensiones más orgánicas dentro del país, francamente, han quedado huérfanos, ¿no? Ahora va a haber la pregunta a dónde se van a ir, con quién se van a matricular, a dónde van a migrar, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí en primera instancia es de que un mensaje muy fuerte de que la posible candidatura social cristiana a la presidencia del 21 sale muy fortalecida, las posibilidades de Creo debilitadas, seriamente debilitadas, país es historia, el correísmo está vigente, ¿no? O sea, mucho más que el morenismo electoral. Ahora, ¿está vigente en qué medida? Quiero decirlo. En un 20%. Pero no respecto al porcentaje necesariamente, sino a la presencia nacional. Ayer se apuraron los dirigentes del movimiento del expresidente Correa a asegurar que son un partido nacional, aún antes de que los resultados respalden esa afirmación. Y hay que decir que de los 221 cantones del país, entendemos que presentaron candidatos solo en 50, poco menos de la cuarta parte de todos los cantones a nivel nacional. Esto podría ser comprensible en la medida en que, un poco a última hora en esta carrera presidencial, encontraron cobijo en la lista 5. Sí, pero hay que tomar en cuenta que si nosotros tomamos un criterio muestral y asumimos, lo cual es aventurado, pero podríamos asumir que esos 50 cantones son una muestra representativa del resto, del conjunto del país, nos da una indicación, nos da un indicio que yo creo que tiene que ser tomado en cuenta. El resultado en Pichincha, el resultado en Quito para ellos es excelente. O sea, que Luisa Maldonado esté sacando más votos que el general Paco Moncayo, ¿no es cierto? Teniendo el tema del atractivo popular de Yunda, ¿no? Que ciertamente hay una cierta confluencia, una superposición de votos entre el correísmo y Jorge Yunda, eso es muy significativo. Y yo diría que si uno suma la votación de Luisa Maldonado más la votación de Jorge Yunda, se puede hacer más o menos una idea de cuál es el peso de las fuerzas populistas, dejando de lado cualquier signo ideológico, en la ciudad de Quito. Y es tremendamente importante, ¿no? Y curiosamente, más que Guayaquil. Sí, quiero dar, perdón, a nuestros televidentes datos de la prefectura de Manabí. Cuando está escrutado el 88.55%, Leonardo Orlando encabeza la votación con el 29.01%. Y le sigue Jaime Estrada con el 26.01%. A propósito de lo mencionado poco antes en este diálogo, yo también quiero consultar respecto de abona a lo que estoy diciendo. Evidentemente. Otro tipo de perdedores aquí, y son las encuestadoras. Las encuestadoras que dieron datos, que orientaron la información hasta que se produjo el silencio electoral y que presentaban otra fotografía en las principales ciudades del país. Lo que nos lleva a pensar que no sé si hablar de un fracaso de las encuestadoras o simplemente de un uso malintencionado de datos para confundir a la ciudadanía. Sí, yo creo que pueden ser ambas cosas, pero esto no es una novedad. Las encuestadoras vienen sufriendo una vez tras otra este mismo problema. Creo que tiene que ver un poco con el hecho de que en nuestro país, por desgracia, las encuestadoras son parte de la estrategia de campaña muchas veces y dan los resultados que necesita o que pide quien les contrata. Eso es una gravísima falla ética y no solo profesional. Hay países donde esto está mucho mejor regulado y donde hay exigencias muy fuertes a las encuestadoras, ¿no es cierto?, de tipo ético y de tipo técnico. Pero incluso en los países donde está bien regulado, incluso en los países donde no existe esta especie de endogamia entre las campañas y las encuestadoras, ellas han estado teniendo serios problemas, arrojando serios errores. Incluso encuestadoras serias, con trayectoria, con prestigio, están una y otra vez fallando. Y esto ya es una letanía, elección tras elección, lo que nos debe llevar y debe llevar a las empresas encuestadoras, a los
a los politólogos, a los analistas, a una seria revisión de esta metodología, ¿no? Prácticamente es imposible querer nada de lo... Además que si uno veía lo que se podía al menos conocer en redes, en fin, las encuestadoras entre ellas diferían de una manera radical. Al error intencional o no de las encuestadoras se suma también el error de nosotros, de los medios de comunicación. Nuestras agendas también se orientaron en función de lo que decían estas encuestas, algunas de ellas, muchas de ellas, que se han probado absolutamente inexactas, por no decir falsas. Gracias. Sí, Fernando Bustamante, encantado. para concluir este diálogo. ¿Alguna conclusión final? Otra cosa que también se ha dado, me olvidaba de ello, es de que hay muchas provincias y ciudades donde triunfan o ganan o se muestran una fuerte presencia movimientos locales. Y eso también nos habla de un grado de fragmentación importante del sistema político, de una localización. Se ve un vacío de grandes partidos nacionales o de grandes agrupaciones. El Partido Social Cristiano, a pesar de que sale muy fortalecido, sigue siendo una expresión básicamente regional, ¿no? No hay un partido nacional importante. La izquierda democrática no logra cuajar en Quito, en Pichincha, en la Sierra. Vamos a tener que revisar si ese proyecto realmente puede volver a levantar vuelo. Pero en cambio sí, aparecen mucho los outsiders provinciales, los movimientos ad hoc, los grupos que se arman para la elección y que... El ejemplo clásico es Suma, ¿no? Suma sirvió para una elección, prácticamente no existe ahora, y es probable que este tipo de situación de informalidad política, ¿no es cierto?, se esté generalizando en muchas partes. Eso también es algo que requiere una reflexión muy profunda. Más que lamentarlo, hay que entenderlo. Seguiremos analizando esto en esta jornada y, por supuesto, en los próximos días, gracias a nuestro invitado Fernando Bustamante. Breve corte, regresamos con más del resultado electoral.